¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a La Entrevista, un programa que estrenamos en el día de hoy que pretende acercarse a la actualidad que nos rodea de manera más profunda. Pretendemos hablar de todo lo que sucede en Marbella y de todo lo que de una u otra manera nos afecta. Y me acompaña mi compañero Roberto Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Roberto. Además de ese análisis de la actualidad, también intentaremos sacar alguna pincelada para acercarnos a la persona, no tanto y únicamente al personaje político, que nos interesa lógicamente, sino también a la persona. Por eso alguna anécdota, alguna idea personal, alguna experiencia, alguna vivencia, también intentaremos sacar a nuestros invitados. Y hoy estrenamos este primer capítulo de estas entrevistas políticas con la alcaldesa de la ciudad, con Ángeles Muñoz. Alcaldesa, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros en este nuevo plató, que me parece precioso además. Estábamos además justo fuera de cámara hablando los tres de esta legislatura, que es una legislatura que casi parece una gincana. Estamos en el mes de marzo, se van a cumplir 2 años en cuestión de unos días de esa aparición de la dichosa pandemia, que supongo habrá sido uno de los grandes retos políticos a los que se ha enfrentado en su carrera, ¿no? Sí, yo creo que ha sido, bueno, pues un tsunami, ¿no? Nos pasó por encima, no preveíamos que pudiera tener la magnitud que ha tenido. O sea, fijaros, en Marbella 264 personas fallecidas, o sea, casi 25.000 personas enfermas, muchísimas de ellas muy graves. O sea, han sido dramas familiares que desgraciadamente nos ha tocado lidiar y que desgraciadamente, bueno, pues ha supuesto un antes y un después con todo lo que ha conllevado, porque además de todo el tema sanitario, el tema social, o sea, es que hemos vivido, han sido los primeros meses, o sea, los primeros meses yo los recuerdo de verdad como meses que pensabas que nunca iban a ocurrirte, ni en tu vida profesional. Mira que soy médico y que he visto también la pandemia desde el ámbito sanitario, pero la magnitud de lo que hemos tenido nos hacía que era impensable, ¿no? En nuestra sociedad era impensable. ¿Quién iba a pensar hace 2 años que íbamos a tener lo que hemos tenido, lo que hemos sufrido y por lo que hemos pasado? O sea, ha sido sí una legislatura con mucha capacidad en cuanto y necesidad de reacción inmediata, porque era inesperado, o sea, no sabíamos por dónde nos veía, que hemos tenido 6 olas. Ahora, cuando parecía que la cosa iba mejor, de pronto aparecía una nueva variante y se trastocaban todos los planes. Desde aquí yo sí que quiero agradecer el esfuerzo y yo creo que la madurez que han demostrado los ciudadanos, que ha demostrado en general, ¿no? Toda nuestra sociedad, se han volcado a efectos solidarios. Ya lo viste, cuando faltaban mascarillas, pues salieron las personas que hacían mascarillas de manera absolutamente gratuita, los taxistas que las llevaban, las personas que necesitaban comida o que estaban solas por el tema de medicinas, teníamos asociaciones que se prestaban. La verdad es que la solidaridad en Marbella ha sido, bueno, pues uno de nuestros pilares fundamentales. Tenemos unos grandísimos profesionales, por supuesto todo el ámbito sanitario, pero también todos los que han estado al pie del cañón como necesarios, ¿no? Para el funcionamiento de la ciudad, pues desde las farmacias, los veterinarios, las entidades financieras, los supermercados y por supuesto todos los servicios operativos que en el ayuntamiento yo tengo que decir que ha sido un orgullo ver la entrega de esos policías, protección civil, bomberos, a cualquier hora, en cualquier momento, todo el área de limpieza, el área por supuesto de salud. Yo creo que se ha dado un claro ejemplo de que cuando las cosas han ido mal, ahí hemos estado. Alcaldesa, ¿qué es más complicado? ¿Planificar una legislatura a 4 años, en la que entiendo que hay que renunciar a cosas porque no todo se puede hacer en 4 años, o encontrarse en una situación como esta en la que hay que ir respondiendo a lo que sucede cada día, que es más difícil? No, muchísimo más esto. O sea, es que no os lo podéis imaginar. Nosotros teníamos todas las mañanas una reunión con todos los concejales para planificar y para ver cuál era, en fin, es que las cosas cambiaban de un día a otro. Acordaros que de pronto, con una alerta sanitaria encima de la mesa, las medidas en cuanto a adoptar por parte de las autoridades que nos venían marcadas por los criterios sanitarios, ¿no? Decía, el distrito sanitario dice, bueno, pues cierre de todos los parques, cierre de las playas, cierre de espacios públicos, toques de queda. O sea, era muy difícil en una ciudad como la nuestra, donde hay que recordar que prácticamente la mitad de la población es extranjera, donde en sus países de origen no tenían muchas de esas restricciones o tenían otras, y articular todo eso en una ciudad como la nuestra y que la convivencia funcionara y que, en fin, y que no se hundieran más negocios de los estrictamente imprescindibles, porque desgraciadamente ya se habían hundido mucho,
pues no ha sido fácil, ¿no? Y todas las prioridades que teníamos, que eran muchas y además muy bien estructuradas para esta legislatura, pues es verdad que hemos tenido que acompasarlas, hacerlas a otro ritmo. Ahora es cierto que mucha gente me dice, bueno, qué barbaridad, esta Marbella llena de obras por todos los lados, que muchas de esas obras que eran necesarias y son necesarias porque hay que modernizar la ciudad, pues tendrían que haberse acometido a lo largo de la legislatura y lo vamos a hacer en este último periodo del año, ¿no? Una parte importante que se ha visto afectada, tensionada por la pandemia ha sido la dimensión sanitaria. El hospital, los centros de salud, donde ahora se están actuando, pues recordamos por ejemplo las obras del Hospital Costa del Sol que por fin se han vuelto a reactivar, o todos esos proyectos de mejora o de nuevos centros sanitarios que tenemos en el municipio. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que incluso antes de esta pandemia Marbella necesitaba una apuesta decidida en mejorar su infraestructura sanitaria. O sea, no podía. Yo siempre se lo había dicho, cuando gobernaba el Partido Socialista siempre lo había reclamado y reclamado, porque somos una población que debería de tener muchos más centros de salud y que por supuesto las obras del hospital se tendrían que haber terminado 10 años atrás. Entonces, como es verdad que eso era una necesidad, pues con la pandemia todavía se ha puesto más en evidencia. Y yo creo que es muy bueno recordar cómo las obras del Hospital Costa del Sol se han retomado, 75 millones de euros. Yo desde aquí, sobre todo, quiero decirlo porque muchas veces se dice, no es que son fondos que vienen de Europa, vamos a ver, no nos equivoquemos, estos fondos que vienen de Europa, que no son los Next Generation, sino los fondos que vienen, fondos de cohesión, que han venido siempre, a lo largo de todos los años, nunca habían venido a Marbella, o sea, nunca. Que nadie diga que es que son fondos porque llueven de Europa, no, aquí ha habido una clarísima apuesta por parte de Juanma Moreno hacia Marbella. La mayor infraestructura sanitaria, la mayor inversión sanitaria va a ser en Marbella, porque 75 millones en una legislatura, concretamente en estos 2 años, además de los 12 millones que tuvieron que poner encima de la mesa para recuperar la concesión y evitar la parálisis, o sea, levantar la parálisis en la que estaba esa obra. Eso ha sido una apuesta decidida de Juanma Moreno y de todo su equipo de gobierno, que yo la verdad es que le agradezco, ¿no? A eso le sumamos que por fin el aparcamiento es gratuito, con lo cual vamos a tener un hospital puntero de primerísimo nivel, ya lo tenemos, pero ahora vamos a tener las especialidades necesarias, vamos a tener pues unas mejoras evidentes y teníamos también que apostar por los centros de salud. Y ahí yo creo que la relación que hemos tenido entre el ayuntamiento y la propia consejería va a suponer que podamos tener un centro de salud maravilloso, súper moderno, con especialidades que son además necesarias en Ricardo Soriano, que era algo que nosotros estábamos deseando desde hace mucho tiempo. Se va a hacer un nuevo centro de salud en Las Chapas, porque sabéis que en las circunstancias actuales Las Chapas es una población que ha ido creciendo, tiene que tener un centro de salud con pediatras, en fin, con atención para las embarazadas que no se tengan que trasladar, mejor espacios para los médicos de familia y los tratamientos que se hacen para crónicos, para niños, en fin, se tienen que hacer en Las Chapas. Ampliamos todo lo que es el área de Alvariza, 600 metros más en Alvariza, se duplica el centro de salud de Nueva Andalucía y espero que en estos días, en este mes de febrero, por fin, en este mes de marzo, por fin, ya se ha recepcionado la obra en el mes de febrero y ya están los muebles entrando en el centro de salud de San Pedro, podamos abrir uno de los centros de salud más demandados, que multiplica por 5 la superficie existente del centro de salud actual, ¿no? Pues en marzo. Exacto, nos vamos a quedar exclusiva con esa fecha. Sí. Sí, nos vamos a quedar con esa fecha porque... Os mandaré la foto donde se ve que ya están entrando todos los sillones de las salas de espera, están entrando todo el mobiliario, porque estábamos a la espera de que se recepcionara la obra. Sabéis que ha sido una obra que la paralizaron, porque cuando hubo el cambio de gobierno, PSOE, PP, en ese momento dijeron que no estaba bien hecho el proyecto y que por lo tanto había que poner más dinero, había que hacer una modificación, si no se retiraba la empresa adjudicataria. O sea, que ha sido una obra que todo el mundo lo sabe, aunque se quiera hacer polémica, todo el mundo sabe que ha sido una obra complicada en cuanto a su ejecución, en cuanto a cómo ha sido ese expediente administrativo, pero que por fin va a ver la luz y es una alegría, ¿no?, para los profesionales, ¿no?, todos mis compañeros del Centro de Salud. No ha sido una demora con intenciones electorales como la oposición ha estado criticando y acusando últimamente. Hablar de eso es tal tontería. Vamos a ver, que para las elecciones municipales queda un año, más de un año, queda 1 año y 3 meses. O sea, ¿quién puede pensar que nosotros estamos haciendo cálculos electorales de cuándo tiene que terminar o cuándo no? A ver si se me acerca más.
vamos a ver, la gente lo valora, y la gente cuando se están haciendo las cosas y cuando ven que no se para de hacer cosas, la gente sabe perfectamente que no puede haber un cálculo electoral. Tú tienes un compromiso de legislatura, evidentemente, y un compromiso de legislatura que tienes que abordar, pero cuando termine la legislatura serás capaz de decir, y en estos 4 años este ha sido mi bagaje, y lo haremos. Es cierto que la pandemia nos ha obligado de alguna manera a enfrentarnos a una de las grandes carencias con las que cuenta Marbella, que son esas infraestructuras sanitarias. Se habla mucho también de las infraestructuras educativas y vivimos un periodo en el que se anuncia un nuevo instituto para la zona de las Chapas, nuevo instituto también para San Pedro Alcántara. Cuéntenos cómo marchan esos trabajos, si se van cumpliendo los plazos y para cuándo podrán estar esas infraestructuras. Sí, se anuncian que están trabajando. O sea, lo mejor es cuando tú eres capaz de decir se va a hacer algo, la gente sabe que se va a hacer, ¿no? Lo hicimos con el Instituto de San Pedro, que se termina la obra ahora, o sea, para el próximo año estará en funcionamiento el nuevo Instituto de San Pedro. El de las Chapas están trabajando y por lo tanto entrará, yo creo que terminará un año después, pero también tenemos ahí una magnífica parcela en una zona estupenda en las Chapas para tener un gran instituto con una inversión pues de casi 6 millones de euros en cada uno de los institutos. Tenemos una escuela de idiomas. O sea, a mí es que me gustaría que de verdad la gente fuera a ver la escuela de idiomas, la que teníamos y la que tenemos, porque teníamos una escuela de idiomas absolutamente insuficiente, sabéis, ese edificio pequeñito, que era un edificio de piso, que efectivamente ahora vamos a transformar en viviendas de alquiler para jóvenes. Bueno, pues los 1000 metros que se hicieron para todo lo que es la Escuela Oficial de Idiomas está teniendo un resultado maravilloso, la gente está encantada. La biblioteca, que yo espero que con todo el tema de la pandemia sabéis que se demoró el mobiliario porque todo venía hecho a medida precisamente para esa instalación, por el tema de pandemia. Bueno, todo el mundo sabe lo que ha ocurrido con el tema de materiales y demás, hemos tenido la demora de estos meses, pero lo abriremos de manera, espero que inmediata. Se está haciendo, como sabéis, también todo lo que es el ámbito deportivo, unas mejoras y una apuesta súper importante, o sea, con el nuevo pabellón de San Pedro, que yo espero que se inicien en este mes de marzo las obras ya para poder tenerlas terminadas a final de esta legislatura. Una piscina cubierta en las Chapas, se va a transformar la piscina de Serrano Lima íntegramente, o sea, hay una partida presupuestaria de 2 millones de euros donde se va a hacer una remodelación, donde se va a apostar por la sostenibilidad, pues porque es una instalación que ya lleva tanto tiempo que hacía falta hacer una remodelación integral. Entonces se va a hacer también una apuesta muy importante en el Serrano Lima. Estamos haciendo también, como sabéis, mejoras en todos los centros deportivos de los campos de fútbol y demás, y la gran apuesta, por un lado, el centro de Guadaiza, que es la mayor superficie deportiva que tiene la ciudad, estamos hablando de casi 30.000 metros cuadrados, que va a suponer una transformación con una piscina de 50 metros para poder hacer, en fin, pruebas que permitan reglamentariamente esa dimensión, pista de atletismo, también con las medidas reglamentarias, que la que tenemos pues tampoco lo cumple. Y por supuesto pues la transformación que va a tener el campo de fútbol, que está en marcha ese concurso de ideas y que también será una realidad en los próximos años, ¿no? Marbella tiene que transformarse, tiene que modernizarse, tiene que tener una apuesta decidida, un salto cualitativo, ¿no? Hemos tenido durante mucho tiempo una losa que no podemos olvidar de la deuda que dejaron los anteriores, porque eso lo queremos olvidar, ¿no? La primera que me gustaría olvidarlo sería a mí me hubiera gustado llegar al ayuntamiento y decir, de lo que hicieron los anteriores ni nos ocupamos, pero desgraciadamente no puede ser así, tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿no? Todos, el pueblo de Marbella, los ciudadanos de Marbella y en mi caso como alcaldesa. Y eso hace que tengamos muchos recursos que tenemos que poner a disposición de procesos judiciales, de sentencias judiciales que no llegan y que tenemos que afrontar, y de deuda pendiente que nos han dejado pues, lo más grande, ¿no? Pero incluso así yo creo que sí que se percibe como la ciudad sigue avanzando, sigue modernizándose, se sigue haciendo una apuesta decidida, porque las calles, el saneamiento, la iluminación, en los servicios, en fin, el acerado, todo lo que son servicios públicos y todo lo que es infraestructura pública esté al nivel que una ciudad como la nuestra requiere, ¿no? Empieza ahora, por ejemplo, también la carretera de Istán, que sabéis que también es una apuesta que hemos hecho junto con la Junta de Andalucía.
al igual que lo vamos a hacer con la carretera de Ronda y con la carretera de Ojén, para que dejen de ser carreteras autonómicas, empiecen a ser carreteras, en este caso viales urbanos, y que nos permitan pues que sean más amables, con menos velocidad, más seguridad, y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con todas las actuaciones que ya estáis viendo también que se están haciendo tanto en Marbella como en San Pedro. Has mencionado, Roberto, lo para el instituto, y me preguntaba yo cómo fueron los días de instituto de la alcaldesa, cómo recuerda aquella época. Uy, fenomenal. Mira, te cuento, yo yo estaba estudiando en un colegio en Las Esclavas, y ahí teníamos hasta, o sea, COU lo hacíamos, que es el año previo al ir a la universidad, era un colegio mixto. O sea, que era una maravilla, porque nosotros, claro, antes de ir a La Salle, que era el colegio mixto, pues estábamos en un colegio de monjas, con lo cual nada más que chicas y nada más, con lo cual ese año te permite empezar a tener pues otra interactuación con tus compañeros, ¿no? O sea, para que no llegues a la universidad y de pronto aquello te deslumbre. Y yo me acuerdo que yo era bastante buena estudiante, no era muy empollona, pero era buena estudiante, muy buena estudiante. Tenía la obligación de tener muy buenas notas tanto en bachillerato como en la prueba en COU, ¿no? Porque la selectividad te daba, la prueba de selectividad era un 50%, pero el otro 50% era la nota media de lo que había sacado en bachillerato y en COU. Y ya tenía en mente hacer medicina, 100%, ¿no? Sí, sí. Yo tenía clarísimo, o sea, una alegría, ¿eh? Una alegría de que tengas vocación. Es verdad que en mi familia había mucho médico, pero yo tenía muy claro que quería hacer medicina, o sea, sabía que quería hacer medicina. Y aunque, bueno, me lo pasé muy bien, porque la verdad es que lo pasé muy bien, también es cierto que estudié y tuve la oportunidad de poder sacar la selectividad, tener nota suficiente para estudiar medicina, poder estudiarla, lo hice en Córdoba, y la verdad, contenta después con todo lo que he tenido, ¿no? Pero mi época la verdad es que la recuerdo con cariño. Sí, mi época tanto de colegio como la época de bachillerato, la época universitaria, la recuerdo con mucho cariño. O sea, ha sido una época estupenda. La alcaldesa llegará un determinado momento en su vida en el que tiene que elegir entre la medicina y la política. ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo lleva con naturalidad o hay alguna noche en la que dice, pues voy a tener que hacer una cosa o la otra, y la deja sin dormir? Muchas noches, porque, vamos a ver, al principio la inseguridad te la da decir, yo es que no soy política. Además, imaginaros, cuando a mí me ofrecen entrar en política, en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Aquí está la bronca implantada 100%, porque claro, aquí estaba Gil y estaba Isabel García Marcos, acordaros. O sea, aquello era un horror. Yo decía, como esto sea la política, o sea, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para estar pegando voces, o sea, metiéndose con todo el mundo. O sea, esa idea de la política conmigo no iba. O sea, yo una persona pues moderada, una persona, en fin, que me gustaba hacer cosas, pero desde luego no enfrascarme en terremanga y empezar a decir auténticas barbaridades como aquí se decían. Y esa idea de que la política no debía de ser eso, o por lo menos esa no era la parte que a mí me gustaba de la política, es lo que me estuvo echando para atrás tiempo. O sea, no creo que yo sea capaz de poder hacer esto. Después te das cuenta de que efectivamente eso es lo malo de la política, y que muchas veces en política no vale todo, aunque para algunas personas esa sea una manera de hacer política. Yo cuando tuve la oportunidad, y la verdad es que le agradezco mucho que pensaran en mí, cosa que yo era la primera que no me veía capaz, yo decía, ¿cómo voy a ser capaz de empezar a cambiar tanto? No, por ejemplo, en el tema sanitario, que eso, bueno, pues era, en fin, lo llevaba en la sangre, lo dominaba, sino otras materias que también a mí me dieron, por ejemplo, la portavocía no solamente de mujer, no solamente de salud, sino de mujer. Y yo decía, ¿y ahora cómo voy a ser yo capaz de empezar a pensar y a representar los derechos? O sea, no era fácil. Ahí tenía yo mucha... A lo largo de los tiempos te das cuenta de que, en fin, es mucho más lo que tú piensas o lo que tú crees que lo que después seas capaz de hacer, siempre y cuando le dediques el tiempo,
y estudie, ¿no? Yo no he dejado de leerme papeles desde siempre, o sea, desde que estaba en el colegio, en la universidad. O sea, sigue siendo aquella niña estudiosa de La Salle. Porque no tienes más remedio de saberte los temas. O sea, yo me levanto muy temprano, o sea, yo soy muy madrugadora, siempre lo he sido. Y prefiero además leerme por la mañana con un café, de los que tomo a lo largo de la mañana, pues me puedo tomar 7, 8, y empiezo con cafés y a las 6 de la mañana, que es una hora de 6 a 7, 7 y media para poder empezar a preparar el día. A mí me gusta leerme, yo me llevo fines de semana, pues me llevo cuando son presupuestos, cuando tenemos normativa, cuando tenemos que pedir subvenciones, me las llevo, o sea, a mí me gusta, no por tener estupendos compañeros, porque en el ayuntamiento ahora mismo tengo pues los mejores concejales, grandes profesionales y que además lo dan todo, pero en cualquier caso para tener una visión global de cómo está la ciudad. A mí me gusta pues que Diego me pase cuál es la situación de las obras, que Contratación me diga cuáles son las prioridades, que Asuntos Sociales me diga cómo están nuestros programas. O sea, yo creo que todas esas cuestiones es bueno para tener un conocimiento y por lo tanto te pasa en todo, o sea, te pasa cuando estás en la universidad, te pasa cuando das el salto a la política, cuando ahora estoy en el Senado o cuando tengo la inmensa suerte de poder estar en el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Alcaldesa, de vuelta a la política, me quiero centrar en una zona, en la zona de Divina Pastora, porque hay dos proyectos especialmente importantes, alguno ya lo ha citado, el del nuevo estadio municipal, no es un proyecto fácil, ni es un proyecto rápido. Me gustaría que nos contase un poquito los plazos que manejan y cómo les gustaría que fuese ese nuevo estadio municipal. Y también ayer veíamos que se iniciaban las obras para ese nuevo parking en la zona de calle Doja. Las obras son siempre necesarias y más unas de aparcamiento en una zona como esa, pero los vecinos también se preguntan cómo va a afectar eso a su día a día. ¿Qué les diría a los vecinos? Bueno, yo lo primero que tengo que decir que por supuesto tengan absoluta tranquilidad, o sea, que nadie dude que cuando se hace una obra se hace absolutamente con todas las garantías y que en las ciudades hay que hacer obras, igual que una casa al lado tiene un edificio y se hace una rehabilitación del edificio, cuando se hace un aparcamiento en esa parte además de nuestro término municipal, como es toda la zona de Divina Pastora, tan absolutamente necesario, pues se hacen con todas las garantías. O sea, hay plena tranquilidad. Yo además estoy hablando con Diego, que está hablando con todos y cada uno de los vecinos, con los administradores, en fin, para que sepan cómo va el proyecto. Va a ser un parking de rotación, porque también entendemos que hay que potenciar nuestro comercio de proximidad, nuestro comercio en esa zona de Marbella. Sabéis que no solamente el mercado, sino hay mucho comercio que muchas veces se quejan de que efectivamente no tienen aparcamiento, con lo cual queremos que sea un parking de rotación municipal a bajo precio, que permita además con €1 la noche poder estacionar tu vehículo. Si después le das 15 vueltas ves que es absolutamente imposible dejarlo en ningún lado, y por lo tanto es lo que queremos hacer, ¿no? Esos aparcamientos que son absolutamente necesarios en los barrios, con una inversión muy importante, porque estamos hablando de que serán casi 4 millones de euros, aunque una parte hemos podido ponerla en una de las subvenciones que pedimos a principio de legislatura. Pero es verdad que va a ser un revulsivo, al igual que lo va a ser también el aparcamiento del campo de fútbol, o que lo va a ser el propio campo de fútbol. En este año, con total seguridad, tendremos el proyecto que saldrá ganador y el cual vamos a licitar para que se pueda construir el campo de fútbol. Aquí pediremos apoyo al resto de las administraciones, lo pediremos a la Junta, lo pediremos a Diputación. Yo creo que tenemos que tener, una ciudad como Marbella necesita también una cofinanciación, por lo tanto espero cuanto antes poder tener un campo de fútbol moderno, acorde a Marbella, con capacidad para la afición que tiene nuestro club de fútbol, y que además suponga pues un aumento de otras instalaciones deportivas, como puede ser una zona de gimnasio, como puede ser también una pista de atletismo cubierta. O sea, yo creo que va a ser una gran oportunidad para Marbella tener esa dependencia. Pues vamos a hablar en breve un poquito más de deporte, porque es una semana importante para Marbella lo deportivo. Tenemos la Copa Davis este fin de semana y es muy, muy importante, pero creo que tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos, que tenemos todavía mucha tela que cortar.
Aquí seguimos en Radio Televisión Marbella, en la entrevista, en este programa en el que nos acercamos a la actualidad de manera más profunda, hoy charlando con la alcaldesa de la ciudad, con Ángeles Muñoz. Abríamos hace un instante el melón deportivo, hablábamos de las infraestructuras, en este caso del estadio municipal, pero es que en lo deportivo hay mucho que contar, siempre lo hay, y es cierto que estos días no podemos obviar el hecho de que Marbella es epicentro tenístico con esa eliminatoria de Copa Davis entre España y Rumanía, que suponemos, alcaldesa, es un revulsivo a nivel deportivo, a nivel turístico, un poco a todos los niveles, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre apostamos por que a Marbella se le viera como una ciudad donde la práctica del deporte pues es lo mejor que puede pasar, porque es verdad que tenemos un clima excepcional y creo que eso es bueno que se sepa como reclamo turístico, y porque además, en el caso, por ejemplo, de grandes eventos, la proyección que tiene a nivel de televisión, a nivel de medios, es para nosotros poner el nombre de Marbella, nuestra marca, la marca Marbella, en el centro de lo que es la información, y por lo tanto siempre apostamos. Es la tercera vez desde que soy alcaldesa, o sea, esta es la cuarta eliminatoria, porque previamente creo que hubo una anterior, pero en estos años es la tercera vez que vamos a hacer una, y vamos a tener una eliminatoria que tiene, pues os digo, en directo, tele, medios, previo. Yo creo que es un gran evento, y además de manera muy particular porque se quiere hacer con un homenaje a Manolo Santana, y por lo tanto no solamente es deportivo, no solamente es turístico, sino también es emocional, ¿no? Es ese recuerdo de una persona que ha sido tanto en el tenis y que ha dado tanto y que ha querido tanto a Marbella, ¿no? Personalmente, ¿cómo recuerda ahora que menciona a Manolo Santana? Porque supongo que vivirían muchos momentos, algunos públicos, incluso otros privados, ¿no? Buenísima persona, una persona entrañable, de verdad, una persona cariñosa, una persona además muy agradecida, muy normal, o sea, una persona que ha tenido y que ha sido todo, porque ha sido una de las grandes figuras dentro de todos los ámbitos de nuestro país, y por tanto tiempo, una persona humilde, generosa, encantada con Marbella y muy dispuesta a todas, ¿eh? Yo me acuerdo, mira, cada vez que hemos tenido un tema de Copa Davis, no es fácil porque tenemos que presentar nuestra candidatura, y hay otras ciudades que también quieren ser sede de una eliminatoria así, ¿no? Él ha sido nuestro mejor embajador, y yo he tenido la oportunidad de compartir con él muchísimos momentos, muchas vivencias, y la verdad es que una persona así siempre es una pena que se vaya, pero también hay que decir que se le va a recordar siempre. Alcaldesa, además de lo deportivo, estamos cumpliendo un par de años de pandemia, no es que sea un aniversario especialmente alegre, pero me gustaría que me comentase cómo ve la situación de la pandemia actualmente. Se habla mucho de comenzar a evitar las restricciones, de la mascarilla, de la Semana Santa, de cómo será la Semana Santa en Marbella y cómo ve la pandemia ahora mismo. Es muy complicado. Yo creo que si hay algo que nos ha demostrado la pandemia es que no podemos aventurar mucho, porque acordaros con el tema de Omicron, que pensábamos que habíamos tenido un mes de septiembre, octubre impresionante, noviembre, bueno, récord de todo, o sea, la verdad es que estábamos encantados de ver cómo se presentaba todo el tema de Navidad, todo el tema de diciembre, y de pronto aparece la Omicron, y a partir de ahí, acordaros que fue, pues eso, una ola que pegó una subida. Yo creo que con el tema y desde aquí animo nuevamente, con el tema de la vacuna, pues ha supuesto que aun cuando mucha gente se haya contagiado, afortunadamente la gravedad de esos contagios no ha sido como las olas primeras, ¿no? Desde aquí hay que recordar que la gente tiene que entender que por ellos, por su familia y por su entorno, yo creo que por solidaridad con todo el mundo, la vacuna debe de ser algo que nos tenemos que concienciar, ¿no? Si nos han dicho que 3 dosis de vacuna, la gente tiene que ir a esa tercera dosis, porque es verdad que después es mucho más leve, en caso de que tengas el contagio, el poder pasarlo, pues no es lo mismo pasar 5 o 6 días que tener incluso hospitalización o gravedad en la hora de una hospitalización, incluso gente joven, Yo creo que si todo va, en fin, si todo va como debe de ir, tenemos que empezar a normalizar las circunstancias, la situación. O sea, ya lo veis que ahora pues hay mucha más relajación, no tenemos ya el tema de restricciones en cuanto a aforo. Hay que tener sentido común, evidentemente quien está contagiado, quien tiene un contacto estrecho. Afortunadamente ahora también los test han bajado de precio y por lo tanto es mucho más fácil poder prevenir el que alguien pueda tener un contagio, incluso sin síntomas, haciéndote las pruebas de manera periódica. Yo me hago 3 a la semana,
3 a la semana. 3 test a la semana. Sí, porque tengo tantísimo, yo 3 a la semana. Y me la hago los lunes, los miércoles y los viernes. Todos los lunes, los miércoles y los viernes me la hago porque veo a tanta gente a lo largo del día que creo que es una irresponsabilidad por mi parte pues, no prevenirlo, porque como es verdad que además pueden ser muchas de ellas con síntomas muy leves, pues para que no haya duda, desde luego yo ahí soy la primera que doy ejemplo. Pero es verdad que la idea es poder recuperar. Tenemos buenos datos, sabéis que por ejemplo cuando hablamos de pymes creadas, incluso en pandemia, fijaros, hemos aumentado un 10% el número de pymes con respecto al 2019, o sea, la diferencia entre este año y el inicio de la pandemia, estamos hablando de un 10% más de pymes y sociedades, o sea, hemos mejorado incluso en contrataciones por parte de asalariados, o sea que la situación económica de Marbella se puede recuperar. Es cierto, y desde aquí tengo que decir que muchas personas han sido incapaces de aguantar la crisis, pues porque eran pequeñas empresas, oye, a costa de muchas personas que lo llevaban a nivel familiar y no ha sido fácil, pero a ellos que también hay que ayudarles y hay que abrirle otras expectativas. Yo creo que Marbella va a dar oportunidades. Justo mencionábamos la pandemia y antes que hemos hablado del ámbito sanitario, recordado, me venía a la mente alguna de esas cuentas pendientes que al final tiene la ciudad también con sus propios ciudadanos, y es el tema de la residencia. Han sufrido mucho las residencias, las privadas, ¿no?, en la época más fuerte de la pandemia, ¿no? Tenemos buenísimas residencias privadas en Marbella, pero esa residencia pública ¿llegará? Sí, sí, sí. Mira, esa es una espinita clavada, pero clavada, porque os acordáis que estuvimos a punto de que se iniciara la residencia, se puso la primera piedra, había un concierto en este caso además que lo firmé con una de mis compañeras ahora en el Senado, que era consejera, con Micaela Navarro, que yo tenía muy buena relación con ella porque habíamos coincidido las dos en el Congreso, logramos firmar el convenio, sacamos la licitación. Y cuando va a empezar, acordaros que fue la época, o sea, lo ganó Sanirres, que era Prasa y quebró. ¿Os acordáis, no? En la época donde desgraciadamente las empresas quebraban una detrás de otra, pues quebró. Con lo cual tuvimos enganchado mucho tiempo y ahora lo va a hacer el ayuntamiento con recursos propios, o sea, lo va a hacer absolutamente a pulmón. Sí, decidimos que había que sacarlo. Se va a hacer además también la rehabilitación del propio trapiche, que eso lo hacemos a través de los... bueno, acordáis que conseguimos a principio de legislatura, se consiguió los fondos EDUSI de transformación, fuimos capaces de presentar un buen proyecto y ahí va ese proyecto y yo estoy convencida de que, bueno, pues en los próximos días podremos tener el nombre, ya sabemos quiénes van a llevar a cabo la rehabilitación del Trapiche del Prado y tendremos el inicio de las obras de la residencia. O sea, esa residencia tiene que ser una realidad porque se lo debemos a todas las personas que no quieren marcharse de Marbella, que quieren tener en Marbella una residencia pública, que yo me comprometí con ellos y desde aquí, bueno, pues si me están viendo nuestras Cáritas de Divina Pastora con las que me reuní para enseñarles el proyecto y para decirles esto sale y sale, me decían, si tú no lo dice, nos lo creemos. Y yo le dije, créetelo porque te digo que sale y sale, porque creo que es de justicia que Marbella pueda tener una residencia de mayores pública. Es verdad que muchas veces, sobre todo a vistas del ciudadano, del que nos pueda estar ahora mismo viendo desde casa, ese laberinto administrativo, las concesiones, los tiempos, obstáculos como que quiebre la empresa que había sido adjudicada la obra, es decir, todo eso que se nos puede escapar como ciudadanos, nos hace ver que las cosas muchas veces no llegan. Sí, sí. Y los primeros que nos desesperamos somos nosotros. O sea, imaginaros que al final tú tienes la partida presupuestaria. O sea, el esfuerzo es poder tener unas cuentas saneadas que permitan pues, encajar el proyecto. Tú tienes lo tienes planificado, lo tienes visto, lo tienes ideado y de pronto, pues eso, por mil cosas, se te cae en el camino después del esfuerzo que es para poder sacarlo. O sea, saca el pliego, primero monta el pliego, una vez que ya tienes la partida presupuestaria, monta el pliego, todos los informes, tanto del interventor como de los servicios correspondientes de contratación, monta todo el expediente que tiene una tramitación, pues por los plazos que hay que dar, entre 4 y 5 meses, después hay que dar otros 2 meses más para formalizar el contrato. O sea, cuando ya lleva y ya aparece, de pronto dice la empresa, no, renuncio. Imaginaros ahora, por ejemplo, el trabajo que tenemos con todas las empresas, con lo que han subido los materiales. O sea, los materiales de construcción, claro, que han subido, que se están disparando. Cuando tú sacas una obra, la sacas 6 meses antes. Cuando vas a firmar, dices,
pero es que lo que salió en el pliego hace 6 meses no es lo que está ahora. Entonces, o se hace un modificado para poder poner el precio a la realidad, o nosotros nos retiramos. Entonces, es una complicación, no es ya ni siquiera por ganas de poder hablar con el interventor y decir, oye, vamos a sacar esta partida presupuestaria de aquí, si hace la modificación, ni siquiera es por eso, es por lo que conlleva de tiempo, que efectivamente la primera que estás trabajando sin descanso para que eso salga, es el equipo de gobierno, son los técnicos y es la propia administración, ¿no? Tenemos que cumplir, sobre todo en Marbella, o sea, aquí no podemos permitirnos nada que no esté ajustado absolutamente a la legalidad, pero pasó en el tema de la residencia y pasó también en el centro de usos múltiples de Nueva Andalucía, que salió, cuando salió, 2 empresas, la primera dijo que había subido el precio de los materiales y por lo tanto se retiraba, y cuando iba a firmar la segunda dijo, y nosotros también. Con lo cual hemos tenido que reiniciar otra vez todo el procedimiento, meterle la partida presupuestaria incrementada y sacarlo, y espero que, bueno, pues que se pueda adjudicar y que puedan empezar las obras en las próximas semanas. Pero para que seamos conscientes de que la administración requiere un tiempo que probablemente no lo requiere un particular. Un particular va a hacer una reforma en su casa y gracias a que hemos pedido además esas licencias comunicadas de menos de 100.000, que tú la presentas y en 15 días, si no te han contestado, tienes la posibilidad de iniciar tu obra, ¿no? O en esas licencias que también hemos puesto para reactivar la economía, de que aquellas menores de 10.000 euros ni siquiera tienen que pagar una tasa para poder conseguir la licencia, para que sea fácil cambiar un cuarto de baño, cambiar, en fin, modernizar tu casa. Eso que es fácil, son 15, nosotros tenemos que planificarlo al menos con 6 meses. Todo lo que es la tramitación de la adjudicación una vez que tienen la partida presupuestaria. O sea, que tiene su complejidad. Querer es poder, pero no de manera inmediata. Sobre todo haciendo las cosas bien. Claro, en fin, si no se hacen bien, te puedes imaginar ya aquí lo que hemos vivido, lo que hemos tenido. Pero haciendo las cosas como marca la ley, sí. Alcaldesa, ¿el verano 2022 va a ser como el verano 2019? ¿Cómo evoluciona el sector turístico? ¿Va poquito a poco? Debe de ser mejor. Debe de ser mejor, por muchos motivos. Bueno, estáis viendo que ahora se van a abrir grandes hoteles reformados, muy importantes. O sea, el Hotel Don Miguel, que son 500 habitaciones. Estamos hablando de un hotel que ha permanecido cerrado tanto tiempo, por lo tanto es una gran alegría que abra sus puertas, además con una cadena que va a ser la explotadora de mucho nivel. Es el primer centro que tienen, el primer hotel Club Med que tienen en nuestro país, por lo tanto creo que va a ser un revulsivo. Lo tenemos también en el hotel H10, el antiguo Andalucía Plaza, que ahora va a ser un Hard Rock, que también, bueno, pues supone, ya lo viendo, ¿no? Pues han hecho una gran inversión, modernizan, y tanto les ha gustado Marbella que, como sabéis, es el mismo fondo que ha comprado el hotel Los Monteros, que yo tuve una reunión con ellos precisamente esta semana, porque quieren también hacer una apuesta decidida de modernizarlo, de potenciarlo, un hotel 5 estrellas y que sea una oferta potente, ¿no?, en nuestra ciudad. Tenemos eso de manera inmediata, ¿no? Además de esos hotel boutique que estáis viendo que se están abriendo en el casco antiguo y que están suponiendo que al centro de Marbella le den muchísima vida y que le den además mucha visibilidad, porque están en todas las grandes revistas de turismo, de viajes, de gastronomía, de hoteles. Una maravilla, ¿no? Cuando tú ves que potencian y dicen a visitar el casco antiguo de Marbella como sitio, la esencia de lo que es lo único, lo exquisito, el detalle. Eso es, yo creo que lo que Marbella también necesita, ¿no? El que se nos conoce por nuestros campos de golf, se conoce por el estupendo clima, se conoce, bueno, por muchas cosas, ¿no? Porque Marbella es verdad que es una ciudad única, pero el que también se le vincule con patrimonio, con cultura, con Andalucía, con algo diferente, ¿no?, sensaciones, eso creo que es muy bueno para nuestra marca. Bueno, hemos visto recientemente cómo Marbella, algo que todos pensamos, aunque quizá en nuestro día a día olvidemos, es tremendamente atractiva, ha sido elegida como la segunda ciudad preferida por los europeos para visitar en este 2022. Casi fue
una anécdota lo de presentarse y bueno, ser elegida, y de repente nos vemos en la medalla con la medalla de plata, que bueno, pues era casi impensable, ¿no? No, impensable, porque además, bueno, pues es verdad que sabíamos lo que conllevaba el poder ser mejor destino 2022, ya estar entre las 20 ciudades, porque éramos 20 ciudades las seleccionadas, ya estar entre las 20 ciudades era, porque eran 400 las ciudades elegidas, ¿no? Y estar entre las 20 ya era pues un premio, porque se estaba publicando. O sea, sabéis que en las revistas de viajes, en las revistas turísticas, al final es mejores destinos, dónde ir, qué visitar, qué ver. Entonces ahí ya salía Marbella como una de las 20 para que no se olvidara y para visitar en el 2022. Eso ya era porque eran las revistas más prestigiosas. Si tuviéramos que pagarlo, sería imposible. Porque pagar una publicidad de ese tipo es carísimo, ¿no? Pero claro, supone que no es que alguien lo piense, es que tú digas que a través de dinero lo pago, eso es carísimo. Entonces, estar ahí, pues era algo que nos venía y que nos venía además muy bien para la idea que tenemos de Marbella. Pero ser segunda ciudad, o sea, que ahora tendremos la oportunidad de recoger en Bruselas el galardón, el premio, de poder lanzar nuestra imagen en una serie de revistas, una serie de eventos que se organizan a través de la propia Comisión Europea. Creo que lo tenemos que valorar. Muchas veces es que no lo valoramos. Yo creo, bueno, los que vivimos aquí, yo creo que sí valoramos, porque Marbella es un sitio tan especial. O somos incluso muchas veces los más crueles con nuestra propia ciudad, ¿eh? Sí, pero la verdad es que hay que reconocer, o sea, y quien no lo reconozca es que no es justo, que tienen la posibilidad de hacer todo. Al que le guste andar, yo creo que el paseo marítimo más bonito que tenemos, que por supuesto seguimos apostando por mejorar, estamos en la zona de la Bajadilla y seguimos hacia la zona de la Chapa, tenemos el paseo marítimo más bonito. Las playas ya son otra cosa, ¿eh? Las playas ahora vamos a meterle el diente a las playas. Pero quien quiera pasear, quien quiera hacer algo de deporte, quien quiera estar con la familia, oye, quien se quiera perder, o quien quiera, quien sea disfrutón, el irse a un chiringuito. Yo lo comentaba antes, que yo tengo la oportunidad y normalmente los domingos procuro estar con mi madre y con mis hermanas, en fin, día de familia, porque el sábado es un día que también suelo trabajar y quedo con los concejales para hacer cosas, y pues cuando no hay algo de deporte, es algo social o es algo de visita a alguna hora. Pero es verdad que el domingo procuro que sea un día de familia, porque si no, primero a mi madre, que si no me da tiempo a verla, aunque es verdad que gracias a Dios tenemos contacto de manera permanente. Como soy médico además, pues las consultas se producen prácticamente todos los días. ¿Qué me tomo esto. Pero bueno, para ver a mis hermanas o con mis hijos, la verdad es que hay sitios, o sea, los chiringuitos de Marbella, que además funcionan todo el año, es que es lo más divertido del mundo. Es que si hace un día bueno, es que no puede ser más bonito, la comida no puede estar mejor. Te ves rodeada de gente que tú dices, hay que ver lo bien que se lo están pasando todos los que están aquí, porque también eso te hace sentir a ti orgullosa de decir, oye, mira Marbella lo que da y lo que ofrece. A mí me encanta. Yo tengo que decir que el otro día que estuvimos en uno de los chiringuitos tan divertido, con tanta gente tan animada, con tan buen ambiente, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que todo el mundo se sienta orgulloso de su Marbella. Sí, a ver, muchas veces cuando tienes esos pequeños ratitos que te hacen sentir casi de vacaciones, uno se da cuenta de lo que tiene el paraíso, de lo que tiene. De que aquí es verdad. Mira, yo voy a contar una anécdota, lo he contado alguna vez, pero cuando yo estaba en el Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, sabéis que bueno, pues entras a las 8 y después tienes como a las 11 por ahí, era cuando terminábamos la consulta, y entonces salíamos a tomar un café. Mira, salir a tomar un café con tus amigos, ¿no? O sea, con tus compañeros, con las enfermeras, con los médicos, con los que en ese momento hacían el cambio de turno, ¿no? Hasta que empezaba la siguiente consulta a las 11:30. Salir a tomar un café, sentarte en una terraza, con esa luz, esa maravilla, cafelito, yo antes, en fin, fumaba, ya no fumo absolutamente nada, con lo cual, pero estar ahí un rato, yo me acuerdo que en ese momento decía, que esto no lo hay en ningún sitio, o sea, en ningún sitio, y mira que yo podía haberme quedado en Córdoba y haber hecho la especialidad en Córdoba, y mira que Córdoba es preciosa. No hay ningún sitio como Marbella, o sea, lo que te da Marbella, lo que te aporta Marbella, yo creo que no lo hay en ningún sitio. Y me acuerdo perfectamente esa imagen que se te queda grabado, que dices, este sentimiento que yo tengo ahora mismo aquí, de estar de 11 a 11:30 con mis compañeros, tomándome un café en San Pedro, en una terracita de un barecillo en San Pedro, al lado del centro de salud, eso perdura para toda la vida. Eso es la felicidad, eso es lo que mucha gente persigue y lo tiene a diario. Es una sensación que iba a decir que todos hemos tenido en algún momento, algún momento del día, porque es cierto que
porque sí que es verdad, se vive muy bien. Se vive bien. Eso es algo la que calidad de reconocemos vida todos, que tenemos aquí, bueno, por eso tenemos, que ya lo estáis viendo, que después de la pandemia las inmobiliarias, incluso los hoteles han tenido récord de precio medio de habitación este mes de febrero, que es muy importante, y en el tema ya lo estáis viendo, ¿no? de el interés que se está despertando en Marbella, en el número de licencias que se están pidiendo, en el número de grandes cadenas hoteleras que se están implantando, no solamente las que abren ahora, ¿no? sino Four Seasons, W, Hyatt. Eso yo creo que es un reflejo de que Marbella es un lugar, o sea, que apetece venir, que yo creo que es un sitio único, ¿no? privilegiado. Alcaldesa, voy con un poquito de agua fría, ya lo siento, pero no podemos obviar que tenemos un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y no sé si está preocupada por ese conflicto, porque es cierto que son dos comunidades importantes, además, para la ciudad de Marbella. Bueno, estamos todos muy preocupados. Yo creo que, lo decíamos antes, ¿no? Lo del tema de la pandemia hubiera sido impensable, pero es que lo del tema de una guerra, lo del tema a estas alturas, que de verdad estemos un tema de una guerra, que bombardeen, yo no estaba pensando, o sea, vamos a ver, que se bombardee un edificio donde además dentro hay 11 personas muertas, o sea, de verdad, que no es lo que ponían cuando lo veíamos en Afganistán o en Irak, que lo tenemos aquí al lado, entre dos potencias que son incapaces de sentarse. O sea, yo digo, ahora que están las negociaciones, empiezan las negociaciones, pero las negociaciones no las podían haber hecho antes. O sea, las negociaciones con una guerra, con miles, cientos de miles de personas que tienen que dejar su casa, su país. O sea, ¿qué sentimiento es ese? Yo creo que bueno, pues preocupación por todo. Primero por lo que supone, evidentemente. Después por todas las consecuencias que podamos tener, por la magnitud que esto pueda traer, ¿no? Porque estamos viendo que en este conflicto, o sea, parece que esto no tiene todavía el punto hacia arriba, O sea, que podemos seguir todavía teniendo las circunstancias y al final nuestra vida tal como la concebimos, o sea, esa ciudad que tú estás viendo ahí es una ciudad que probablemente muchísima gente haya visitado, haya visto, le haya gustado ver su vida, su gente, o sea, que se pueda aniquilar de la manera que se está haciendo. Yo creo que es que a todos por lo menos lo que te hace pensar es ¿cómo es posible que lleguemos a este punto? O sea, es increíble que en estos momentos podamos estar ahí. Evidentemente está. Yo creo que la labor que tenemos que hacer ahora es de absoluta solidaridad con el pueblo ucraniano, o sea, apostar claramente ya dentro del ámbito nacional, tanto en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados como en el Senado, actuar conforme a lo que es la unidad europea. Creo que es la única manera que tendremos para intentar frenar, bueno, pues el ansia de ocupación o en fin de expansión que tiene en este caso Putin, que es el que ha desencadenado toda esta tragedia, y esperar que cuanto antes esa presión haga que recapacite, que se reconduzca y que entre un poquito de sentido común, porque es increíble que a estas alturas vea a esas familias, que se te encoge el corazón, ¿no? Esas familias, o sea, yo cuando ves esas imágenes, ¿no? Y tienes a gente además cercana que te cuentan su drama personal, la verdad es que en estos momentos no nos hubiera parecido que estando donde estamos y con los avances que tiene nuestro mundo que hubiéramos podido llegar a esto, ¿no? Y además en un mundo tan conectado, tan globalizado y en una tierra como esta, donde, bueno, pues lógicamente tenemos a muchos ciudadanos de origen ucraniano, tenemos también a muchos ciudadanos de origen ruso, hay inversiones, es decir, estamos muy conectados, no está tan lejos y por lo menos desde el punto de vista económico puede que nos toque. Sí, porque además, o sea, yo creo que a nivel económico le va a tocar a todo el mundo, o sea, esto va a suponer, bueno, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Un encarecimiento, porque esto es, efectivamente, si Ucrania es el mayor productor de cereales y muchos de ellos además muy vinculados con España, imaginaros esas granjas ahora con la sequía que van a tener, que pueden hacer, ¿no? Para poder alimentar y para poder tener a precios asequibles, pues subirá, y está la inflación como para que siga subiendo la cesta de la compra, ¿no? 7%. O sea, lo que no habíamos visto antes. Yo creo que esto es un sufrimiento para todos, incluso para la población rusa. O sea, que aquí tampoco nos equivoquemos. Aquí hay una persona que es capaz de decidir de manera unilateral el destino de muchos millones, incluso de sus compatriotas, ¿no? Yo estoy absoluta, y lo estamos viendo delante de la embajada rusa, como muchísimos rusos se ponen al lado del pueblo ucraniano porque no quieren, evidentemente, no quieren una guerra, ¿no?
Alcalde, se hablaba antes de las playas, en un año en el que además hemos tenido un temporal especialmente fuerte hace no muchos meses. ¿Cómo están las playas y cómo van a estar de cara al verano? ¿Y hay algún avance en el proyecto de Espigones? Mira, las playas, desgraciadamente, llevamos muchos años reclamando para la estabilización porque no están bien. O sea, aquí viene un temporal y nos lo destroza, ¿no? En el mes de diciembre tuvimos uno que tuvimos que invertir 1 millón de euros por los destrozos que nos hizo, y hubieran sido mucho menores, evidentemente, si hubiéramos tenido los espigones, que es lo que se entiende como la mejor opción para poder evitar esa retirada de arena. Pues nosotros estamos trabajando con el que en este caso tiene que dar todas las autorizaciones, que es el propio Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio que en este caso pues todavía no ha dado luz verde para los informes ambientales de la estabilización de los 2 tramos, y el Ayuntamiento, yo ya se lo dije, y la última vez que tuve reunión con ellos le dije, mira, el Ayuntamiento va a empezar, al menos lo que esté en nuestra mano, vamos a empezar a avanzar, porque no podemos seguir de brazos cruzados esperando que aquí no sea una prioridad para vosotros, porque a mí... Yo digo que son 6 meses en todo el trámite administrativo. Lo que no puede ser es que en un trámite administrativo, que es un informe, lleven 2 años. O sea, no puede ser un informe 2 años. O sea, creo que ahí se lo tienen que tomar mucho más en serio lo que supone para Marbella la imagen de la ciudad y lo que se necesita, ¿no?, para el desarrollo económico y también, oye, para el disfrute de los que aquí viven. Nosotros vamos a hacer, y hemos encargado ya el estudio para el tema de, como sabéis, de la Venus, de la playa de la Venus. Estamos hablando y estamos viendo todo el tema de la arena que podamos sacar de los dragados, tanto del puerto deportivo como del resto de los puertos, Bajadilla y el tema de Cabo Pino. Estamos viendo de dónde se puede incluso traer arena para poder abordar una temporada de verano, incluso de Semana Santa, ¿no?, que nos haga pues, tener al menos acopio de que no nos quedemos con los chiringuitos de un salto, o sea, que la gente no se pueda bañar, que eso es lo que ha pasado en algunas ocasiones. O sea, desgraciadamente, si yo tuviera, y lo digo de verdad, si fuera simplemente por partida presupuestaria, los 2 proyectos estamos hablando de que son 15 millones de euros. El Ayuntamiento le paga a costas por la ocupación del litoral 2 millones de euros anuales. O sea, no me pueden decir que la ocupación, que es que así de chica, no pueden invertir ese dinero, que no es dinero además, teniendo los 140.000 millones de Next Generation. Van a invertir 15, 16 millones de euros en Marbella, cuando la Junta de Andalucía acaba de invertir 75 en el hospital, 12 solamente en el rescate de esa obra. Las playas, creo que no son un es capricho, voluntad. que cualquiera, es una fuente de riqueza. Cualquiera, yo creo, tendrá sensibilidad para saber que es importante, ¿no? Podríamos discutir el tema del tren, porque estamos hablando de 2.000 millones de euros. Podríamos discutir la posibilidad de tener o no tener financiación, que yo creo que también es un agravio que seamos la única ciudad de 150.000 habitantes sin conexión ferroviaria. Pero 15 millones de euros, 15. Vamos a ver, eso lo hace Sánchez en 2 viajes de Falcon. Que no puede ser, no puede ser. Yo creo que al final Marbella necesita el que haya de verdad una apuesta y una prioridad en el planteamiento del gobierno, que se le olvida al Partido Socialista que Marbella existe, o sea, quiere borrárselo del mapa, siempre lo hace, y creo que no nos lo podemos permitir. Desde luego yo ahí soy insistente porque creo que es necesario para la ciudad. Hace no muchas fechas han hablado también de un proyecto para la construcción de vivienda pública en San Pedro Alcántara. Cuéntenos cómo va a ser esa urbanización de la zona sur de San Pedro Alcántara, que es una zona con enormes posibilidades. Sí, ¿no? Y además que yo creo que tenemos en marcha, como sabéis, la vivienda en alquiler para jóvenes. Tenemos también 73 viviendas en Nueva Andalucía que empiezan la construcción ya, pero hay concretamente en la zona de San Pedro Alcántara pues la idea de poder hacer 250 viviendas. Una parte la van a dedicar a alquiler, que yo creo que va a venir muy bien, y otra parte la van a dedicar a vivienda de protección pública, que como sabéis está tasado con unos precios y con unas calidades, y que yo creo que además es una empresa que tiene muchísima experiencia, que es el Grupo Osuna, mucha experiencia en construcción de este tipo de viviendas, y que también en San Pedro yo les dije, oye, tiene que ser vivienda de protección pública, pero precisamente porque ahora el diseño es muy fácil de poder hacer algo bonito, que os esmeréis.
que es Marbella, que es San Pedro, o sea, que no sea algo cuadriculado, que la gente que vaya a comprar una vivienda, que son muchos jóvenes, que ahora además hay oportunidad porque ha subido los ingresos que tú puedas tener, con lo cual es 5 veces el IPREN, que hay mucha gente que va a poder optar a esta vivienda, que sean viviendas, oye, que es un salto importante, que es una apuesta de vida para muchas familias, y creo que también San Pedro se merece tener viviendas de primer nivel, ¿no? Y la zona, bueno, ya lo tenéis, lo estamos viendo aquí, la zona es una zona maravillosa. Una zona privilegiada, la zona sur de San Pedro. Una zona muy buena. ¿Sacará en este 2022 la alcaldesa un ratito para unas vacaciones familiares? O porque yo supongo que en estos 2 años de pandemia, más allá de alguna escapada de 1 o 2 días... En la pandemia nada, porque ha sido muy complicado. Ya te digo que en la pandemia, en la época dura, o sea, el primer año, sábado y domingo, todos los días, teníamos reunión con todos sobre todo con los que estaban más en primera línea, que eran los responsables de todos esos servicios esenciales, servicios operativos, como decía, ¿no? El área de salud, el área social, o sea, ahí teníamos que estar atendiendo a lo que se requería, con lo cual cero. Y también es verdad que muchas veces, no porque lo necesites, porque es verdad que aquí es que lo tienes todo, sino por poder dedicarle algo de tiempo a la familia, que muchas veces pues... lo reclamarán también, claro. También es verdad que lo saben, o sea, cuando lo saben, se acostumbran. yo creo, lo saben, entonces lo entienden y tampoco lo reclaman. ¿Acaba hablando más con la familia o con el resto de concejales? ¿Con quién habla más? Si tú sumas las horas del día con el equipo, o sea, pues vamos, entre otras cosas, porque cuando pues a las 8, las 9, que también ahí estás, bueno, con las 7 de la mañana, pues ya empiezas a hablar con todo y cada... Bueno, lo del WhatsApp, que puedes hablar además con 5 a la vez, eso ya es una locura. Es verdad que el equipo, yo lo decía, ¿no? Tenemos un gran equipo, la gran suerte es la posibilidad de que la gente esté tan involucrada. Muchas veces el tema de, son políticos, hay que ver, servicio público, de verdad que cuando hay alguien que trabaja de cabeza, ¿no? y se pone y tiene dedicación por el servicio público, es lo mejor que puede pasarle pues, para una administración, porque supone mucha dedicación, mucho estar encima, y eso se nota, ¿no? Porque aquí lo hemos visto, aquí ha habido varios equipos de gobierno de varias opciones políticas y las cosas no funcionan igual si hay una buena gestión o si no la hay, ¿no? Si hay una gran dedicación o si hay una gran relajación. Ahora con la decisión de Félix Romero, ¿no? De dedicarse a su puesto en Mancomunidad, dejar un poco, no del todo, pero una parte de su función pública, se ha hablado de si va a haber algún tipo de reestructuración dentro del equipo de aquí a las próximas elecciones. No, porque además tampoco es exactamente así, o sea, Félix va a seguir absolutamente volcado, como lo ha estado haciendo con el ayuntamiento, con todas sus delegaciones, pero es verdad que él es funcionario, lleva mucho tiempo sin ocupar la plaza, tiene por cuestiones de que la vida es muy larga y no puede abandonar en este caso o dejar a su suerte algo que le costó tanto trabajo sacar, y tendrá que estar un tiempo ocupando ese lugar, pero muy volcado con Marbella, ¿no? O sea, no va a haber ningún cambio. Él ya ha tenido otras responsabilidades, él estuvo en el Parlamento de Andalucía. Yo le pedí en esta legislatura que no fuera al Parlamento porque, bueno, parecía que me había iluminado, porque le dije, esta legislatura es que es una legislatura que vamos a tener que trabajar tanto, vamos a tener que estar tan volcados que es importante que podamos estar aquí en el tema del Parlamento, al estar como estaba un gobierno y en minoría, pues en fin, no era fácil, ¿no? Tenía que tener más dedicación. Por lo tanto, él me dijo, sin ningún problema, le estaba aquí volcado y va a seguir estando. Y es verdad que es lo que os decía, el equipo de poder contar con todo y cada uno de ellos un sábado por la mañana, un sábado por la tarde, un domingo, o sea, eso es te hace mucho más fácil y te hace también, empezando por ti, ¿no? Te hace también estar más volcado con el trabajo y sobre todo entendiendo que el compromiso que tú hiciste al principio de la legislatura, pues que se va a cumplir. Yo estoy convencida de que los vamos a cumplir. Pues alcaldesa, se nos quedan seguramente muchísimas cosas en el tintero, pero nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos no obstante que haya estado con nosotros en este estreno de la entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ha sido una alegría y espero poder compartir muchos ratos así. Así será, gracias. Muchas gracias. Creo que sí.
Compañero Robert, muchísimas Nos vemos gracias. en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Todos ustedes también muchísimas gracias por haber sintonizado este ratito Radio Televisión Marbella. Ya saben, siempre se lo decimos. Quédense con nosotros en la mejor compañía. Hasta la próxima.